Comencemos concordando antes de esta entrevista que es el cine, por lo menos el séptimo arte, quien ha moldeado nuestro imaginario, nuestra visión de la fantasía, nuestros temores y también horrores. Es el cine también quien ha llevado a que conozcamos a personajes como hace poco fue Pablo Neruda para las nuevas generaciones, lo fue Violeta Parra, lo fue María Luisa Bombal. Y quiero citar, antes de presentar a la entrevista, parte del libro de Gabriela sobre María Luisa Bombal. Dice: de ese miedo, ese cariz, donde existe el miedo y se levantan las armas de la escritora, donde habita una mujer que difiere con la imagen de la Bombal cinematográfica interpretada por Branca Levin. Palabras de Gabriela Albuquerque, la mujer detrás de este libro, sobre María Luisa Bombal. La primera pregunta, Gabriela: ¿qué tenemos con nuestras heroínas? Se lo hicieron a María Luisa Bombal en el cine, se lo hicieron a Violeta Parra en el cine, y apuesto algo a que se lo van a hacer a Jorge González en 20, 30 años más. ¿Qué nos pasa que cuando tenemos la oportunidad de presentarles a las nuevas generaciones, a esas que les cuesta tomar un libro a través del cine, personajes tan importantes como la Bombal, fallamos? Bueno, hola, buenas. Muchas gracias por esta invitación, Pablo. Qué rico conversar contigo de esto. A mí me parece que hay un gesto ahí que realmente busca recuperar estas figuras, ¿no? Ponerlas ahí en el presente, revisar su trabajo y obra. Pero para una estudiante de literatura que trata de leer la obra de Bombal y se encuentra con esa imagen, es un punto de partida también para empezar a disolver ciertos mitos que no están solamente en el cine, por cierto. Están, digamos, en todas las lecturas que podamos hacer sobre la vida de artistas, ¿no? Donde lo primero, el primer campo de entrada que deberíamos tener debería ser su obra. Este libro al menos busca apuntar a eso, a resignificar el espacio de la lectura directa de la obra de María Luisa Bombal particularmente, pero también a pensar un poco en el ejercicio que implica levantar y construir una figura para que efectivamente se vuelva algo comercializable en el cine, que responda a cierta coherencia vital quizás que en la vida no es tal, ¿no? No somos muy coherentes, somos más erráticos. Y al tratar de encerrar esas figuras, eso muchas veces nos juega en contra, ¿no? Y presentamos a una autora, en el caso de Bombal, muy tirada para la tragedia, casi muy coherente con todos sus personajes, donde pareciera que no hay una distancia entre autoría y obra. Y nada, este trabajo busca resignificar eso. Me parece que tiene que ver con un gesto sin dudas de validar y buscar y rastrear historia, ponerla en perspectiva en el presente, pero que muchas veces me parece que el silencio es también un modo de comunicar algo más fuerte en relación a esas figuras. A eso quería apuntar. Parto con lo del cine como una forma de broma, básicamente, porque cuando empecé a leer el libro me hizo mucho sentido. Para los que somos seguidores de Violeta Parra, para muchos es una figura muy, muy lejana de la que plantea Andrés Wood y la que tú haces con Bombal. Para yo solamente he leído sus dos novelas, básicamente entendía a lo que ibas y eso quería llegar. Apuntas al silencio. En el color se dice que el negro y la ausencia de colores, en el silencio. Citas a John Cage, gran músico estadounidense, ícono cultural. Sobre esto, la ausencia, ¿a qué quieres llevar con la Bombal y eso, la poética del silencio? ¿Cómo hacer el gancho entre el título de tu libro y las personas que quizás vieron la película ahora o quizás quieren saber quién es la Bombal, quien escribió quizás sus obras más recordadas entre los 23 hasta los 26 años, en la flor de la vida, básicamente? ¿Cómo acercamos eso y qué figura tiene el silencio dentro de tu libro y su obra? Bueno, el silencio es la puerta de entrada para mí a la obra de Bombal. Este libro es producto de una tesis de pregrado. Entonces hay que posicionar ahí que mis preguntas eran las de una estudiante de literatura, ¿no? Corrían como a la par de esas inquietudes. Y yo encontré en algún momento el silencio en La última niebla, que es el primer libro que Bombal publica. Lo publica en Buenos Aires, por cierto, y en ese libro María Luisa Bombal tiene una cita que es silencio, un gran silencio, un silencio de años, de siglos, y esa frase siempre me guiñó algo, ¿no? Porque había ahí como un pensamiento que rondaba esa idea sobre el silencio que me parecía que era mayor a la que indicaba en la obra misma, en lo que estaba contando. Luego empezó un rastreo mío en las obras, digamos, de esa figura, de ese concepto, de esa idea del silencio, que tiene que ver con un rastreo físico, buscar cuántas veces aparece la palabra, perdón,
buscar cuántas ideas tiene respecto al silencio, pensar también en su discurso público como escritora, donde ella hablaba mucho de la idea del ritmo, del silencio como parte de una musicalidad de la literatura. Entonces eso aborda todo el cariz como literario del texto. Y por otro lado, me interesaba rastrear esta idea en que María Luisa Bombal dio solo una vez en vida una entrevista biográfica, y esa entrevista fue transcrita por Lucía Guerra en sus obras completas. Ese testimonio autobiográfico está disponible también, accesible en muchos lados, pero me parecía muy interesante que se creara esta obra como Bombal la película, por ejemplo, o que se crearan una serie de textos que apuntaban a escribir alguna crónica biográfica de María Luisa Bombal, donde generalmente se quedaban en el relato de Eulogio, que es este hombre que aparece mucho en la película, digamos, pero no aparece mucho en su obra. Entonces a mí me interesaba mucho eso, como por qué aparece algo acá que en este testimonio biográfico no está, y bueno, entré ahí a pensar un poco en el silencio y todo el cariz político que tiene. La idea de el derecho a poder decirlo todo, por un lado, eso es una cita a la poeta Julieta Marchant, pero también el derecho a guardar ciertas cosas, el derecho a no tener que contar todo, el derecho a no tener que justificar la obra bajo la biografía. Entonces el libro en general recorre desde ahí el silencio, y me parece que lo que se puede aproximar a esta otra obra que hay, lectura a la figura de Bombal, que es la película, quizás es de acompañamiento, ni siquiera es un ir en contra, es también pensarlo desde este otro lado. A mí me interesaba eso, pensar en una apertura a las lecturas, no venir a zanjar yo con una lectura cerrada, porque me parece que ese es el error, decir que las cosas están acabadas cuando la literatura empuja más. ¿Qué te pasa cuando suelen hacer promoción a la Bombal, que su vida es sobre el pudor, el eros? ¿Y sabes qué me pasa a mí? Yo siempre lo comparo con Irving Welsh, el autor inglés que hizo Trainspotting, crónicas de un amor drogadicto, un montón de libros que son sus historias como Yankee, pero dentro de su historia hay otras cosas que más que su vida personal, hay más que morbo. ¿Qué te pasa cuando sigamos? Yo googleé hace poco, así hecho hay un video del gobierno presentando a la Bombal, donde siempre se repite lo mismo, es su vida, es su vida. Acá, más que su vida, son su historia, es su pluma. ¿Qué te pasa cuando la siguen presentando de forma de hace 60 años atrás? Sí, o sea, también creo que hay un ejemplo más contemporáneo que es revivir a Bombal cada vez que se habla del Nacional de Literatura, por ejemplo, porque no se lo ganó. Que también es afirmar otro mito, ¿no? El del fracaso. Entiendo que hay un gesto ahí recuperatorio, por ejemplo, de la idea de decir, bueno, esta autora quizás se lo debió haber ganado, pero que una y otra vez sea Bombal el caso de ese fracaso a ese premio, me parece que también no es lo que legitima su obra, ¿no? Por otro lado están las estrategias de la autoficción, que me parece que cualquier escritor o escritora de ficción pueden hacer uso de ellas, y ahí hay un problema también para poder leer que la ficción es ficción, que el trabajo de autoría tiene que ver con eso, más allá de que podamos recorrer problemas humanos que nos atañen a todos. No porque yo sea mujer y escriba, por ejemplo, sobre mujeres, todas las mujeres sobre las que yo escribo soy yo. Son mujeres a las que conozco, son mujeres que me imagino, porque me imagino quizás aparecen y están, y me parece que ese es el punto, ¿no? Como pensar cuál es la distancia y la separación entre vida y obra, sí, y ni siquiera hablar en términos de censura, venir a censurar a los autores respecto a su obra por cuestiones morales de su vida, Además, por un disculpa, cariz más ético, ¿no? Que me parece que se puede conversar, pero que eso no deja de lado el cariz material y potencial estético que tiene esa obra. además, perdona, es 2024, o sea, seamos sinceros, ¿a qué le importan, no sé, los Oscars, por ejemplo? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien? Que tanto que la gente habla de los Oscars. Hablemos de que finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, están los grandes, quizás, en la historia más reescrita, donde se saca a la mujer de los momentos importantes. La primera directora de cine que hizo en ficción fue mujer, Alice Guy Blanchet. En Chile, Cafarena, Bombal, tanto tema que hablar más que de cinco premios. Siempre se acuerda de la carta de Pinochet. Mejor hablemos de la discriminación y empecemos a poner las artistas y las autoras en la posición que deben estar, ¿o no? Claro, o sea, me parece que hablar como discriminación tal cual es el primer paso, ¿no? Para entender también cómo se han comportado estos premios a lo largo de la historia.
Ya no podemos hacer lamentablemente nada por Bombal y quizás nos deberíamos estar preguntando otras cosas respecto a ese tipo de reconocimiento a nuestros escritores, pero no puede ser que la obra de una autora no trascienda porque no tiene un premio. Claro. Y tampoco puede ser que esa obra sea leída solo a la luz de ese premio, sino que tiene que ser leída a la luz de la obra, de las palabras que la autora dispuso ahí para que fueran leídas. Bueno, Gabriela, solamente para agregar un pequeño dato, el gran reconocimiento de Violeta Parra en su carpa es un mosaico, es ser una piedra así, en medio de una plaza en Peñalolén. Así que, Gabriela, escritora, investigadora, te agradezco porque son importantes estos libros porque no solamente planteas una idea, también cuestionas ideas, y eso es importante. La Bombal, mujer icónica de la cultura chilena y de latinoamericana, te doy las gracias por esta entrevista y muy entretenido tu libro. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ti por el interés y por la conversación. De nada. Bueno, ahí está el libro para que lo busquen. Lectura de 2 horas, bastante rápido y deja bastantes preguntas. Eso es lo importante del arte. Y bueno, si quieren más preguntas, quieren investigar información, sigan las pantallas con la información de CNN Chile.